El 18 de febrero de 1943, en el Palacio de los Deportes de Berlín, habló el ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels. Llamó al pueblo alemán a una guerra total hasta la victoria final. Su discurso duró más de 2 horas y fue transmitido en vivo por radio, escuchado por toda Alemania. Goebbels abandonó la tribuna habiendo perdido 3 kilos. Su desesperado llamamiento a la nación fue consecuencia de la dura derrota del ejército alemán en Stalingrado. Fue entonces cuando los líderes del Reich sintieron por primera vez una amenaza mortal a su propia existencia. Fue la primera gran derrota de los alemanes, y en ese momento todos entendieron que la guerra estaba perdida. La batalla de Stalingrado se convirtió en la más sangrienta en la historia de la humanidad. En medio de las vastas estepas, a lo largo de una estrecha franja de la orilla del Volga, se enfrentaron 2 millones de personas en un combate mortal. La batalla de Stalingrado puede considerarse la batalla principal y decisiva que realmente cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Hitler necesitaba Stalingrado? ¿Por qué los alemanes y sus aliados sufrieron una derrota? ¿Cómo influyó la batalla de Stalingrado en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial? En la mañana del 31 de enero de 1943, en el sótano de los grandes almacenes centrales de Stalingrado, los soldados soviéticos capturaron al comandante del Sexto Ejército de la Wehrmacht, el mariscal de campo Friedrich Paulus. Junto con él, depusieron las armas 22 generales alemanes. A Paulus lo llevaron al cuartel del frente del Don en su propio automóvil. La captura de uno de los comandantes militares alemanes más conocidos se convirtió en una sensación mundial. Las fotos de su interrogatorio aparecieron en las portadas de todos los periódicos del mundo. Fue, sin duda, el mayor botín militar de toda la guerra. En Alemania comprendieron que esto podía acabar en un colapso militar. En esos mismos días, los soldados y oficiales prisioneros del Sexto Ejército de la Wehrmacht caminaban en largas columnas por el hielo de las estepas del Volga. Casi 100.000 personas, desarmadas, vestidas con uniformes rotos y envueltas en harapos. El corresponsal soviético Vasily Grossman recordaba el frío brutal, la nieve crujiente y los alemanes congelados que yacían en los caminos de nuestro avance. No los matamos nosotros, los mató el frío. Llevaban botas finas, abrigos ligeros, chaquetas acolchadas de papel que no retenían el calor. Unos meses antes, los soldados de Paulus se preparaban para celebrar una gran victoria. En cartas a casa, escribían con orgullo que habían sido los primeros en llegar a las orillas del Volga, que Hitler apresuradamente declaró la nueva frontera del Tercer Reich en el este. Ahora, a los antiguos conquistadores les esperaban los campos de trabajo y las labores de reconstrucción de todo lo que habían destruido. Al principio, la propaganda alemana ocultaba la magnitud del desastre de Stalingrado. Los líderes del Reich temían el pánico. La Gestapo confiscaba y quemaba incluso las cartas de despedida que los soldados condenados del Sexto Ejército enviaban a sus familias en Alemania. Pero eso no sirvió de nada. A mediados de febrero de 1943, el diplomático alemán Ulrich von Hassel escribió en su diario: «Las últimas semanas se caracterizan por la crisis más grave que hemos vivido en esta guerra. Esa crisis ha golpeado a toda Alemania y se resume en una sola palabra: Stalingrado». Era imposible ocultar esta derrota, porque fue capturado un ejército entero, y Alemania no hizo nada. En ese momento, todos entendieron que la guerra estaba perdida. Después de la batalla, uno de sus participantes gritó a una columna de alemanes, señalando las ruinas de Stalingrado: «Así lucirá vuestro Berlín». La batalla de Stalingrado realmente cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Aquí fue completamente destruido uno de los ejércitos más poderosos de la Wehrmacht.
En el año 43, como resultado de la victoria en Stalingrado y después en la batalla de Kursk, la iniciativa pasó al lado de la Unión Soviética. En junio de 1941, poco después del inicio de la Gran Guerra Patria, los estudiantes del Instituto de Ingeniería de Tractores de Stalingrado colgaron un gran mapa en la pared, con la intención de marcar con banderas el avance del Ejército Rojo en el interior de Alemania. Ninguno de ellos podía imaginar entonces que muy pronto todo el poder de la maquinaria militar alemana caería sobre su ciudad natal, y que para principios de 1943 no quedaría ni un solo edificio intacto en Stalingrado. Era una ciudad clave y de gran tamaño, con una población de 400.000 habitantes, y su asalto y captura debían tener una enorme importancia político-militar para los alemanes. La toma de una ciudad, que llevaba el nombre de Stalin, debía mostrar a toda Europa que Alemania estaba decidida a lograr la victoria final y a aplastar a la Unión Soviética. El 5 de abril de 1942, Hitler aprobó el plan de una nueva campaña de verano, una operación bajo el nombre en clave Blau, que debía cumplir el viejo sueño del Führer: capturar los yacimientos de petróleo del Cáucaso Norte. Muchos generales alemanes, que se preparaban para un nuevo asalto a Moscú, consideraron este plan una verdadera locura. Pero ninguno de ellos se atrevió a contradecir abiertamente a Hitler. Para conquistar Stalingrado, fue enviada la Sexta Armada de Campo de la Wehrmacht. Sus soldados habían tomado París, Varsovia y Kiev. Habían luchado cerca de Belgorod y Yarkov. A Hitler le gustaba repetir que con su Sexta Armada se podían asaltar los cielos. Pero los favoritos del Führer se hicieron famosos no solo por sus sonadas victorias militares. En las zonas donde estaba desplegada la Sexta Armada en Ucrania, no eran raras las ejecuciones masivas de judíos con la participación directa de sus soldados y oficiales. Especialmente sangrientas fueron las masacres cerca de Kharkov, en Vila Tserkva y Babi Yar. Desde principios de 1942, la Sexta Armada estaba al mando del general Friedrich Paulus. Era uno de los oficiales del Estado Mayor más talentosos de la Alemania nazi. Sabía planificar operaciones a la perfección, pero le faltaba algo muy importante. No era un verdadero comandante de campo. La Sexta Armada era excelente, considerada la mejor del ejército alemán. Contra Stalingrado, Hitler lanzó grandes fuerzas de sus aliados, los ejércitos húngaro, italiano y 2 rumanos. En el apogeo de la batalla de Stalingrado, el número total de estas formaciones alcanzó los 600.000 hombres. El 17 de julio de 1942, casi medio millón de alemanes y sus aliados avanzaron desde el territorio del este de Ucrania en dirección a Stalingrado. Su camino pasaba por las estepas del Don. El oficial de la Wehrmacht, Clemens Podewils, escribió: hasta donde alcanzaba la vista, las columnas de tanques y vehículos blindados cruzaban la estepa. A pesar del calor, la escasez de agua y las nubes de polvo, los alemanes avanzaban rápidamente. La defensa del frente de Stalingrado, formada apresuradamente por el mando soviético, fue rota. Los soldados de Hitler dejaban atrás a la infantería para rematar a las unidades soviéticas rodeadas y así no perder tiempo y seguir avanzando. El combustible se les entregaba en la misma estepa por medio de aviones de transporte. En 3 días, el 40º Cuerpo de Tanques de la Wehrmacht recorrió 200 kilómetros. El 23 de julio fue tomada la ciudad de Rostov del Don. En un gran recodo del río Don, los alemanes rodearon a 8 divisiones soviéticas. El cerco se cerró cerca de la ciudad de Kalach. De los 13.000 soldados soviéticos que cayeron en la trampa, solo 105 lograron escapar. Cuando apenas comenzó la ofensiva, resultó que el mando alemán había superado al soviético, y lo hizo de manera muy hábil. Stalin estaba convencido de que el ataque se dirigiría a Moscú,
Y cuando las tropas alemanas marcharon hacia el sur, se descubrió que allí no había fuerzas suficientes y que era urgente trasladar algo hacia esa dirección. A finales de julio, los alemanes empujaron a las unidades del Ejército Rojo más allá del Don, y solo les quedaban 60 kilómetros hasta Stalingrado. La ruptura del frente por parte de la Wehrmacht hacia el Volga amenazaba con el cerco total de todo el ejército soviético en el sur del país. En la noche del 28 de julio, Stalin firmó la orden número 227, más conocida como la directiva Ni un paso atrás. Se prohibía cualquier retirada del Ejército Rojo sin una orden oficial. Se creaban destacamentos de bloqueo de entre 200 y 300 soldados, cada uno para evitar el abandono voluntario de posiciones. Quienes salían del cerco o huían del cautiverio eran enviados, por regla general, a compañías y batallones penales, a los que se asignaban misiones casi imposibles. Por ejemplo, cruzar campos minados sin medios especiales. Durante toda la guerra, más de 500.000 de personas pasaron por unidades penales. Era una guerra a muerte. O vencíamos nosotros, o vencían ellos. Por eso, en este contexto, la orden "ni un paso atrás" fue muy dura, pero reflejaba la realidad del tiempo de guerra, y jugó un papel muy importante. Aunque vale la pena destacar que los soldados soviéticos ya comprendían la trascendencia de la situación y luchaban con enorme heroísmo. El 22 de agosto de 1942, los alemanes cruzaron el Don y salieron directamente hacia Stalingrado. A lo largo de 40 kilómetros avanzaron a toda velocidad por la estepa desértica, tan dura como piedra. Por la noche, los tanques alemanes de vanguardia ya habían llegado al Volga. Al día siguiente, el 23 de agosto, despegaron 1.200 bombarderos, 88 Junkers y 111 Heinkel. Una lluvia de fuego de bombas incendiarias cayó sobre Stalingrado. En toda la ciudad ardían incendios. Cientos de familias quedaron sepultadas vivas bajo montones de escombros. Se cortaron los cables telefónicos. Fue destruido el sistema de agua potable y se incendiaron los depósitos de petróleo. En la orilla del Volga, una columna de fuego se elevó al cielo a casi 600 metros de altura, y el humo del incendio era visible a 350 kilómetros a la redonda. Fue el bombardeo más masivo de una ciudad en todo el frente oriental. Hasta el día de hoy, se desconoce el número exacto de civiles muertos en Stalingrado aquel día. Evacuar a toda la población al margen izquierdo del Volga simplemente era imposible. No había con qué hacerlo. Durante ese trágico bombardeo de la Cuarta Flota Aérea de la Luftwaffe, prácticamente todo el centro de la ciudad fue destruido. Fue un día entero de bombardeos. Las víctimas fueron más de 100.000 personas. Por supuesto, no solo civiles, sino también soldados que defendían la ciudad. Stalin prohibió categóricamente rendir Stalingrado y ordenó detener a cualquier precio el avance de los alemanes. El frente de Stalingrado estaba comandado por el general Andrei Yeryomenko y el miembro del Consejo Militar Nikita Khrushchev. El 13 de septiembre, alrededor de las 7 de la mañana, los alemanes iniciaron el primer asalto a Stalingrado. En el cielo se escuchó el aullido de los aviones y el silbido ensordecedor de las bombas cayendo. Un cabo alemán de la 389ª División de Infantería escribió: «Sobre nosotros pasó una nube de Messerschmitts. Era difícil creer que después de ese ataque sobreviviera siquiera un ratón». A través de nubes de humo y polvo avanzó la infantería alemana. Los alemanes se dirigían en dos direcciones. Al norte de Stalingrado, su principal objetivo era la colina de Mamayev y la estación de tren. Al sur, el silo de granos. Pero no lograron tomarlos de inmediato. Por la noche, cruzaron el Volga hacia Stalingrado 10.000 soldados de la 13ª División de Fusileros de la Guardia, bajo el mando de Alexander Rodimtsev. Al saltar a la orilla,
los combatientes entraron inmediatamente en batalla. Las posiciones alemanas estaban a solo 100 metros del lugar del desembarco. En el primer día de combate murió 1 de cada 3 guardias. Las laderas de Mamayev Kurgan, donde antes había un parque, estaban ahora aradas por proyectiles y los cráteres servían como refugios para los atacantes. La tierra chamuscada se mezclaba con restos de cuerpos humanos desgarrados por bombas y proyectiles. Los trabajadores de la fábrica de tractores, donde se ensamblaban y reparaban tanques, se subían a tanques aún sin pintar y los llevaban directamente desde la línea de montaje al combate. Los vehículos ni siquiera tenían mira para el cañón. Solo podían disparar a quemarropa. La estación de tren cambió de manos 15 veces en el transcurso de 5 días. Igualmente encarnizados fueron los combates en el sur de la ciudad. Solo en un día, el 18 de septiembre, 50 defensores del Silo repelieron 10 asaltos. Para el 20 de septiembre ya no les quedaban balas, ni agua, ni comida. Solo entonces, con apoyo de tanques, los alemanes lograron tomar el Silo, rematando a los soldados soviéticos heridos. Fue una batalla sin precedentes por su escala e intensidad. Se luchaba literalmente por cada casa, por cada calle. Al enfrentar una resistencia feroz, los alemanes intensificaron los bombardeos de Stalingrado. El 19 de septiembre, uno de los pilotos de la Luftwaffe escribió que en 3 meses había realizado 228 misiones de combate. Eso era exactamente lo mismo que en los 3 años anteriores de combates sobre Polonia, Inglaterra, Francia y Yugoslavia juntos. Pero en las ruinas de Stalingrado, la táctica de guerra probada por los alemanes no funcionaba. La artillería y los aviones eran casi inútiles. Los fragmentos de metal y hormigón mataban tanto a propios como a enemigos. Los combates entre las ruinas de edificios residenciales eran llamados por los alemanes la guerra de ratas. Las emboscadas constantes y los combates cuerpo a cuerpo les causaban verdadero terror. Montones de escombros y restos de casas medio destruidas eran usados por los rusos como rompeolas. Los soldados del Ejército Rojo, apostados en esos edificios, dividían las columnas de ataque y las aniquilaban con fuego certero, destruyendo al enemigo en pequeños grupos. El general alemán Karl Strecker escribía: «El enemigo es invisible. Nuestras tropas sufren grandes pérdidas cayendo en emboscadas, tendidas en sótanos, ruinas de edificios y talleres destruidos de fábricas. Por las noches, zapadores soviéticos minaban los pasadizos estrechos entre las ruinas. Grupos de asalto de 6 a 8 combatientes realizaban ataques sorpresa, tratando de eliminar al enemigo en silencio, con cuchillos y palas de zapador afiladas. Un soldado alemán escribió: «Ahora sé que es el verdadero miedo que hiela el alma. Ante el menor ruido, aprieto el gatillo y disparo hasta que la ametralladora se recalienta». Aún más que eso, los alemanes temían a los francotiradores soviéticos. Ellos colocaban trampas ingeniosas, muñecos vestidos con uniforme de soldado o banderas blancas ondeando en la distancia. El francotirador más famoso de Stalingrado fue Vasily Zaitsev, originario del pueblo de Heleninka en los Urales. Él eliminó personalmente a 225 soldados y oficiales enemigos. Allí, los alemanes encontraron una resistencia para la cual no estaban preparados. A finales de septiembre, los alemanes intentaron tomar las fábricas semidestruidas de Stalingrado, la metalúrgica Octubre Rojo, la fábrica de armamento Barricadas y los depósitos de petróleo a orillas del Volga. Los soldados de Chuikov convirtieron estas plantas industriales en verdaderas fortalezas. Incluso sin comunicación, en grupos o solos, los combatientes seguían luchando. Así, en los combates por la fábrica Barricadas, 2 soldados soviéticos gravemente heridos seguían ayudando a sus compañeros, tirando de las anillas de las granadas con los dientes. En esos días, el piloto alemán Herbert Pabst escribió:
No puedo entender cómo puede sobrevivir un ser humano en semejante infierno. Sin embargo, los rusos estaban firmemente atrincherados en sus ruinas, sótanos, cráteres, en el caos de esqueletos de acero que alguna vez fueron talleres fabriles. Un cabo alemán de la 389, División de Infantería, escribió sobre los soldados soviéticos. Es imposible imaginar con qué desesperación defienden Stalingrado. Luchan por él como perros rabiosos. Durante 58 días continuó la defensa del legendario edificio de Pavlov. A finales de septiembre, ese edificio fue recuperado de manos alemanas por un pelotón de soldados soviéticos, que posteriormente fue liderado por el sargento Yakov Pavlov Chuikov. Decía que los hombres de Pavlov habían eliminado a más soldados enemigos que toda la pérdida de tropas alemanas durante la toma de París. La situación se complicaba porque, si se bombardeaba el edificio de Pavlov con artillería, también se alcanzaba a los soldados propios que estaban asaltando el lugar. Por eso se ordenaba a los grupos alemanes retirarse antes del fuego. Pero los soldados soviéticos rápidamente entendieron la táctica. Así que, en cuanto los alemanes se retiraban, los soviéticos avanzaban y tomaban las posiciones sin enfrentamiento directo. Después de eso, los alemanes bombardeaban una zona donde ya no había nadie. Entonces, sus grupos de asalto tenían que volver a conquistar el territorio que ellos mismos habían abandonado. Como resultado, el apoyo de la artillería no servía de nada y solo causaba pérdida de posiciones. Durante los combates en Stalingrado permanecían decenas de miles de civiles que no lograron o no pudieron evacuar al margen izquierdo del Volga. Se refugiaban en sótanos, comunicaciones subterráneas y cuevas excavadas en las laderas del río. Se alimentaban con carne de caballos muertos y con grano del silo quemado. Conseguir alimento era tarea, sobre todo, de los niños. Por las noches lograban colarse a través de los escombros más inaccesibles. En la ciudad casi no quedaba agua potable y prácticamente todos los habitantes de Stalingrado sufrían intoxicaciones y disentería. El 14 de octubre de 1942, Paulus reunió todas sus fuerzas para dar a Chuikov una batalla decisiva en el norte de Stalingrado. Un oficial del 62º Ejército, Velichko, recordaba: «Fue un combate monstruoso, más allá de los límites de la comprensión». Los soldados yacían boca abajo en las trincheras y pasajes, como si estuvieran en la cubierta de un barco durante una tormenta. El oficial de la 14ª División Blindada de la Wehrmacht, Rolf Grams, escribió: «Era un combate terrible, agotador, sobre la tierra y bajo ella, entre ruinas y sótanos. Los tanques trepaban con estruendo por montañas de ladrillos rotos, avanzaban entre talleres destruidos y disparaban a quemarropa en patios estrechos. A costa de enormes pérdidas, los alemanes lograron tomar parte de la fábrica de tractores y de la planta Barricadas, pero no consiguieron empujar al Ejército Rojo más allá del Volga. Para ese entonces, debido a las enfermedades y a las enormes bajas, la ofensiva alemana comenzaba a agotarse. Hacia finales de octubre y comienzos de noviembre de 1942, la ofensiva se había claramente detenido. Además, fueron sorprendidos por la nieve y empezaron a morir congelados y de hambre. Los alemanes no podían comprender cómo era posible resistir tanto tiempo en la orilla occidental del Volga sin rendirse. Simplemente no podían entenderlo físicamente. Nadie puede resistir tanto, pero resultó que sí, se podía. Mientras la Wehrmacht quedaba finalmente atrapada en los combates urbanos, en la retaguardia del Ejército Rojo se preparaba intensamente la grandiosa Operación Urano. Los autores del plan, Zhukov y Vasilevsky, propusieron a Stalin atacar las posiciones rumanas en los flancos del Sexto Ejército de Paulus, al sur y al oeste de Stalingrado, y luego rodear a todo el grupo de tropas alemanas. La preparación de la operación se llevó a cabo
en el más estricto secreto. Los soldados soviéticos se desplazaban por las estepas únicamente por la noche y durante el día debían camuflarse y permanecer invisibles. Sobre el río Don se construyeron 17 puentes falsos para desviar la atención de los pilotos de la Luftwaffe de los 5 puentes reales. En total, en 3 frentes cerca de Stalingrado, se concentraron más de 1 millón de personas. El plan fue elaborado con gran precisión, lo que una vez más demuestra que para ese momento el nivel de los comandantes soviéticos había aumentado significativamente. El 19 de noviembre de 1942, a las 7:20 de la mañana, miles de cañones y morteros soviéticos abrieron fuego contra las posiciones de las tropas rumanas al noroeste de Stalingrado. Hacia el mediodía, los tanques soviéticos rompieron las defensas rumanas y a toda velocidad se lanzaron hacia la retaguardia del Sexto Ejército. Los aliados de los alemanes fueron aplastados. Muchos oficiales rumanos huyeron de sus cuarteles en pánico, sin siquiera vestirse del todo. El 22 de noviembre, las unidades soviéticas que avanzaban se encontraron en la estepa abierta, cerca del asentamiento Sovetski. El ejército de Paulus quedó rodeado, atrapado entre el Don y el Volga. El soldado soviético Dmitry Benkutov escribió a su esposa: «Hemos empezado a golpear a los alemanes, y el ánimo ahora es completamente diferente. Vamos a aplastar a esos bastardos. Ahora pagarán por nuestra sangre, por las lágrimas de nuestro pueblo, por la violencia y los saqueos». El Sexto Ejército ofreció una resistencia muy fuerte, a pesar del hambre creciente y la escasez de municiones. Pero los aliados de los alemanes abandonaron rápidamente sus posiciones y simplemente huyeron. En el cerco cerca de Stalingrado quedaron atrapados 290.000 alemanes y sus aliados. Para abastecer a los soldados con alimentos, el mando alemán organizó un puente aéreo, pero no había suficientes aviones. El frío intenso, los piojos, la disentería y las ratas terminaron por destruir por completo el espíritu de lucha de los soldados alemanes. Tratando de calentarse en refugios helados en medio de la estepa nevada, muchos perdían la razón, y algunos suplicaban a los médicos que les dieran veneno para librarse cuanto antes del sufrimiento. Hitler prohibió a Paulus romper el cerco. La misión de liberar al Sexto Ejército fue encomendada por el Führer al grupo de ejércitos Don bajo el mando de Manstein. Pero la operación con nombre clave, Tormenta de Invierno, fracasó. El 23 de diciembre, los tanques soviéticos realizaron una ofensiva de 200 kilómetros en la retaguardia de las divisiones de Manstein y destruyeron la mitad de todos los aviones que abastecían a su ejército. A partir de entonces, Paulus solo podía contar con sus propias fuerzas. Paulus, un oficial del Estado Mayor absolutamente honesto y preciso, le propuso a Hitler iniciar una ruptura del cerco y retirar las tropas mientras aún hubiera algo que salvar. Pero Hitler respondió: no. Muy temprano en la mañana del 10 de enero de 1943, las tropas soviéticas comenzaron la Operación Anillo. Durante 45 minutos, 7.000 piezas de artillería y morteros lanzaron toneladas de metal mortal sobre las posiciones alemanas. Ese día, el oficial soviético Ignatov dijo: «Después de un espectáculo de luces como este, la elección es poca, o perder la razón o morir». Las tropas soviéticas empujaron a los restos del Sexto Ejército hacia las ruinas de Stalingrado. Paulus y la mayoría de los oficiales superiores quedaron atrapados. Establecieron su puesto de mando en el sótano de una tienda por departamentos en la plaza central de la ciudad. El 31 de enero, las tropas soviéticas tomaron el centro de la ciudad y capturaron a Paulus. Friedrich Paulus aceptó colaborar con las autoridades soviéticas. En 1944, firmó un llamamiento al pueblo alemán instándolo a eliminar a Adolf Hitler y derrocar el régimen nazi.
Hitler se enfureció al enterarse de la captura de Paulus. Más tarde informó al pueblo que el Sexto Ejército había perecido en su totalidad. Fue precisamente después de la batalla de Stalingrado cuando países como Croacia, Hungría y también Rumania, a través de sus líderes más altos, comenzaron a negociar con los aliados occidentales su salida de la guerra. El número exacto de soldados y oficiales muertos durante la batalla de Stalingrado sigue siendo desconocido. Según diversas estimaciones, el Ejército Rojo perdió en esta batalla a más de 1 millón de personas. Las divisiones que lucharon en Stalingrado fueron distribuidas entre diferentes ejércitos y frentes para elevar aún más el espíritu de lucha de los soldados soviéticos. El sargento Alexander Smirnov, quien combatió en Stalingrado, dijo: «Después de eso, los soldados ya no tenían dudas de cómo terminaría la guerra. Todos entendían perfectamente que se había producido un giro estratégico que se consolidó definitivamente después de la victoria en el arco de Kursk. Ya era evidente que Alemania estaba quebrada y que tras derrotas como esta, difícilmente se podía esperar que Alemania ganara la guerra. Esto lo comprendieron muy bien, ante todo, nuestros aliados en el extranjero. Recordemos que la formación de la coalición antihitleriana comenzó en el año 43. Esta victoria fue especialmente simbólica por cómo reaccionaron ante ella los líderes de Estados Unidos y el Reino Unido. En nombre del presidente Roosevelt se envió un gesto muy significativo. El más destacado, por supuesto, fue la famosa espada ofrecida a los heroicos defensores de Stalingrado por el rey del Reino Unido. En ella se leía una inscripción en inglés y en ruso: «A los ciudadanos de Stalingrado, firmes como el acero, en reconocimiento por la más grande victoria que han alcanzado». Al firmar el diploma conmemorativo con motivo de la victoria de Stalingrado, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dijo: «En nombre del pueblo de los Estados Unidos de América, entrego este diploma a la ciudad de Stalingrado para expresar nuestra admiración por sus valientes defensores, cuya valentía, espíritu y abnegación inspirarán para siempre los corazones de todos los pueblos libres».